Buenos días, jóvenes y señoritas. Enseguida empezamos. Como les decía en la anterior clase, hoy vamos a seguir con canales y un ejercicio más de canales y con eso terminaríamos. Ya para la siguiente empezar con otro tema. Igualmente les voy a mandar su práctica hoy día. Ya para el día martes les voy a mandar sus temas que van a exponer y así tengan una semana para poder ir realizando. Después de esta semana, la siguiente ya empezaríamos con las exposiciones, que los que no me han mandado su lista de grupos, o no me dijeron si van a ser solos o no, me avisan mediante el WhatsApp. Ya, comenzaremos entonces ahora con lo que es el flujo en canales abiertos. ¿Ya? Fíjense, el flujo en canales abiertos tiene lugar cuando los líquidos fluyen por la acción de la gravedad y solo están parcialmente envueltos por un contorno sólido. En el flujo de canales abiertos, el líquido que fluye tiene superficie libre y sobre él no actúa otra presión que la debida a su propio peso y la presión atmosférica. El flujo en canales abiertos también tiene lugar en la naturaleza, como ser en ríos, arroyos, entre otros. Si bien en general con secciones rectas del cauce irregulares, de forma artificial, es decir, construidas por el hombre, tiene lugar en los canales, acequias y canales de desagüe. ¿Ya? En la mayoría de los casos, los canales tienen secciones rectas regulares y suelen ser rectangulares, triangulares, trapezoidales. También tiene lugar el flujo en canales abiertos, en el caso de conductos cerrados, como en tuberías de sección recta circular, cuando el flujo no es a conducto lleno. En los sistemas de alcantarillado no tiene lugar por lo general el flujo a conducto lleno y su diseño se realiza como un canal abierto. Ahora, el flujo uniforme y permanente comprende dos condiciones de flujo. La primera, el flujo permanente, como se define para flujo en tuberías, se refiere a la condición según la cual las características del flujo en un punto no varían con el tiempo. Es decir, la diferencia de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a G, ¿ya? Entre otros. El flujo uniforme y permanente comprende dos condiciones de flujo. El flujo permanente
El flujo uniforme además se refiere a la condición según la cual la profundidad, pendiente, velocidad y sección recta permanecen constantes en una longitud dada del canal. En el caso especial de flujo uniforme y permanente, la línea de alturas piezométricas y la solera del canal son todas paralelas, es decir, son iguales sus pendientes. Esto no es verdad para flujo permanente no uniforme. Ya. Ahora, el flujo no uniforme ocurre cuando la profundidad del líquido varía a lo largo de la longitud. ¿Ya? Del canal abierto. Y el flujo no uniforme puede ser permanente o no permanente. También puede clasificarse en tranquilo, rápido o crítico. Ahora vamos con el flujo laminar. El flujo laminar en canales abiertos se dará para valores de número de Reynolds de 2000 o menores a 2000. El flujo puede ser laminar hasta cuando el número de Reynolds es 10.000. ¿Ya? Ahora, para el flujo en canales abiertos, Reynolds nos dice que va a ser igual a 4 veces el radio por la velocidad, dividido entre la viscosidad cinemática, donde R va a ser el radio hidráulico, que es el área de la sección, dividida por el perímetro mojado. B, la velocidad de la corriente, y la B pequeña de abajo va a ser la viscosidad cinemática. La fórmula de Chesky. ¿Cuál es la fórmula de Chesky? Fíjense, para flujo uniforme y permanente, nos dice, la velocidad va a ser igual al coeficiente por la raíz del radio hidráulico y por la pendiente de la línea de alturas total. El coeficiente puede obtenerse aplicando cualquiera de las expresiones siguientes. La primera, 8 veces de la gravedad dividida entre F. La segunda, según Qt, que va a ser 23, más 0.00155 dividido entre la pendiente, más 1 dividido entre el coeficiente de Manning, dividido entre 1 más el coeficiente de Manning entre la raíz del radio hidráulico. Todo multiplicado por 23 más 0.0155. Joseph, están levantando la mano. ¿Cuál es tu duda? Ya. Entonces seguiremos. El coeficiente entonces va a ser igual, según Manning, igual a 1 dividido entre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico elevado a la 1/6. ¿Ya? Según Bassin, el coeficiente va a ser igual a 1 dividido entre el coeficiente de Manning por el radio, o va a ser igual a 87 dividido entre 1 más m dividido entre el radio hidráulico.
¿Listo? Según Power, fíjense, va a ser igual a menos 23.2 por el logaritmo de 1.811 por el coeficiente dividido entre el número de Reynolds más una constante dividida entre el radio hidráulico. Entonces, con todas estas fórmulas, pueden obtener el coeficiente, ¿ya?, que van a necesitar para el diseño de canales. En el siguiente, fíjense, caudal. Para un flujo uniforme y permanente, vamos a aplicar la fórmula de Manning, es decir, caudal es igual a área por velocidad. Caudal va a ser igual a área por 1 dividido entre el número, el coeficiente de Manning, por el radio hidráulico elevado a la 2/3 y por la pendiente elevado a la 1/2. Donde caudal siempre va a estar en metros cúbicos por segundo, el área en metros cuadrados y el radio hidráulico en metros. Las condiciones, además ligadas al flujo uniforme y permanente, se llaman normales. De ahí los términos de profundidad normal y pendiente normal. Les vuelvo a preguntar lo que les preguntaba en la anterior clase. ¿Qué se llama esta ecuación? Caudal es igual a área por velocidad. ¿Qué le denominamos a esta ecuación? Entonces me van respondiendo. Muy bien. Andrés, Ricardo, Carla, ya nos respondieron. Ya. También Marcelo. Fíjense en aquí la pérdida de carga, expresada en términos de la fórmula de Manning. Es decir, H sub L va a ser igual a la velocidad dividida entre el radio hidráulico elevado a la 2T. Todo ese término elevado al cuadrado por la longitud. La pendiente será la pérdida de carga dividida entre la longitud. Ahora, en el caso de flujo no uniforme, pueden emplearse los valores medios de velocidad y radio hidráulico con aceptable precisión. Para un canal largo se emplearán longitudes cortas en las que los cambios en profundidad sean de la misma magnitud. ¿Ya? Ahora la distribución vertical de la velocidad. Fíjense la distribución vertical de la velocidad en un canal abierto puede suponerse parabólica para flujo laminar y logarítmica para flujo turbulento. Para un flujo laminar uniforme en canales abiertos, amplios, de profundidad media YM, la distribución de velocidad puede expresarse de la siguiente forma. La velocidad media va a ser igual a la gravedad por la pendiente dividido entre la velocidad. Por Y sub M, menos 1/2 de Y al cuadrado. Entonces, la velocidad nos dará igual a la gravedad por la pendiente por el girante M elevado al cuadrado, dividido en 3 veces la velocidad. Para un flujo turbulento uniforme, en canales abiertos, anchos, la distribución de velocidad puede expresarse de la siguiente forma. Velocidad va a ser igual a 2.5 de la raíz cuadrada de ambos coeficientes por el neperiano de Y dividido entre Y sub C. Ahora va mi siguiente pregunta. ¿Qué es el flujo laminar?
que es el flujo laminar. Ya, mientras lo piensan, seguiré. Ya me respondió Roque. Ya, muy bien, también Jessica. Igualmente en el WhatsApp. Ya, seguiremos entonces. Ahora vamos con la energía específica. Se define como la energía por unidad de peso, es decir, metro por kilopondio dividido entre kilopondio, o newton por metro dividido entre newton, con relación a la solera del canal, es decir, E va a ser igual a la profundidad más la altura de velocidad. Esto será igual a Y más la velocidad al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad. Una expresión más exacta del término de energía cinética será la siguiente. Alfa por velocidad al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad. ¿Ya? Ahora, para un flujo uniforme, la energía específica permanece constante de una sección a otra. Para un flujo no uniforme, la energía específica a lo largo del canal puede aumentar o disminuir. Va mi otra pregunta. ¿Qué es un flujo turbulento? ¿Qué es un flujo turbulento? Está muy bien, me están respondiendo igual al WhatsApp. ¿Qué es un flujo turbulento? Ya, muy bien, Ricardo me acaba de responder. Adrián, Jessica, Nelson. Ya. Seguimos entonces. Ahora la profundidad crítica. Fíjense, la profundidad crítica para un canal unitario constante en un canal rectangular es aquella para la cual la energía específica es mínima. Ya. Está muy bien, están respondiendo Marcelo, Fabián, Zule, igualmente en el WhatsApp. Esta expresión puede transformarse entonces en lo siguiente. La velocidad será igual a la raíz de la gravedad por el tirante C. Ahora, cuando dividamos la velocidad dividida entre la raíz de la gravedad por el tirante C, va a ser igual a 1. Pero esto va a ser solo para un flujo crítico. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué es un flujo crítico? ¿Cuándo se ocasionaría un flujo crítico? Ya, muy bien. Roger me acaba de responder. Ya. También Fabián. Ya. Entonces,
Por consiguiente, si el número de Freud es de la velocidad dividida entre la raíz de la gravedad por el tirante es igual a 1, existe el flujo crítico. Es decir, cuando el número de Freud es mayor a 1, hay un flujo supercrítico. Y si el número de Freud es menor a 1, el flujo será subcrítico, ¿ya? Es decir, un flujo tranquilo. Ya, está muy bien. También me han respondido Jessica, Lenny, igualmente en el WhatsApp. Ahora sí, vámonos a nuestro ejemplo de aplicación. Si no me entienden el ejemplo, por favor, me van a preguntar porque su práctica de hoy día justamente es un ejemplo. Es un problema que ustedes lo van a resolver. Es igual que este problema, solamente que están cambiando los datos. ¿Ya? Fíjense, nos dicen, por el canal de hormigón mostrado en la figura, circula un caudal de 30 metros cúbicos por segundo. ¿Qué nos dicen? Determinar la caída de la solera del canal por kilómetro de longitud. Entonces, primero nos dan los datos. Fíjense, nos dan A, que es 4 metros, B, 1.6, C es 2 metros y D es 3.6 metros. Primero vamos a usar la fórmula de Manning y también vamos a usar la ecuación de la continuidad que ustedes me decían, ¿verdad? Les hago recuerdo que N es el coeficiente de Manning, R es el radio hidráulico, S va a ser la pendiente del canal, Q va a ser el caudal y A va a ser el área, ¿ya? En este caso lo que nos están pidiendo es la pendiente, ¿listo? Entonces, primero hallamos el área. ¿Cómo vamos a hallar el área? Fíjense, lo podemos dividir la figura en 2 o en 3 partes. En mi caso yo lo he multiplicado primero un rectángulo, que va a ser 3.6 por 2 metros, todo este rectángulo. Más, ¿sí? Este triángulo que se forma acá, que va a ser de 2 metros por 2 metros. Va a ser un medio de 2 por 2, más lo que me sobra, el pequeño cuadrado de aquí arriba, que va a ser 1.6 por 2. ¿Ya? Esa va a ser mi área total, que ustedes ya son capísimos en calcular, ¿verdad? Para mi caso me sale 12.4 metros cuadrados. Ahora vamos a hallar el radio hidráulico. Como veíamos en la teoría, el radio hidráulico es igual al área dividido entre el perímetro. Ya hemos calculado el área, ahora nos falta calcular el perímetro. El perímetro va a ser todos los lados del canal, ¿verdad? Entonces vamos sumando. 2 más 3.6 más 4 más 1.6. Nos faltaría este lado, que es un lado triangular. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? El teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cuadrado de sus catetos. Por decir lo mismo que la hipotenusa es la raíz del cuadrado de sus catetos. En este caso, sus catetos son 2 y 2. Entonces, por eso yo le he puesto raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ya? Haciendo operaciones nos da como resultado 75.2 metros. Ahora calculamos el radio hidráulico. Reemplazamos el área que es 12.4 y reemplazamos el perímetro que para mi caso es 75.2.
Haciendo operaciones me da como resultado 0.165 metros. Después de haber hallado ya el radio hidráulico, reemplazamos en la ecuación, en la primera ecuación que nos daba. Caudal dividido entre área va a ser igual a 1 dividido entre n por el radio hidráulico y por la pendiente. Mi caudal, fíjense, es 30 metros cúbicos por segundo. Mi área es de 12.4 metros cuadrados. Mi radio hidráulico 0.165. Y para este caso, vamos a seguir utilizando un coeficiente de Manning de 0.03. ¿Ya? Y por la pendiente, que esa es nuestra incógnita, ¿no? Entonces, despejando este 0.013 pasa a multiplicar, este 0.165 pasa a dividir, elevamos al cuadrado ambos términos, este cuadrado con este cuadrado se van, y finalmente la pendiente, haciendo cálculos, nos va a dar 0.00743, ¿ya? Por metro de longitud. Pero en mi enunciado me pedían por kilómetro de longitud. Entonces, lo que hago va a ser multiplicar todo este número por 1000. Y ya tengo mi resultado por kilómetro de longitud. ¿Han entendido hasta ahí? ¿Tienen alguna duda o consulta del ejercicio? Ya. Ya, han entendido, me dice Rob. Listo, entonces, para que nos vayamos a un descanso de 5 minutos, les voy a dar un ejercicio para que ustedes lo vayan resolviendo, ¿ya? Para su caso, y para que lo resuelvan ustedes, A va a ser, será 5 metros, ¿ya? B será 1.3 metros. C será 3 metros. D será 4.3 metros. Además, el caudal que sea 35 metros cúbicos por segundo. Tienen que hallar la pendiente. Entonces vuelven a ingresar 9 y 35. ¿Ya? Inge, las diapositivas, por favor. Sí, Vic, enseguida les envío las diapositivas, no se preocupen.